El mundo está lleno de riquezas y recursos más que suficientes para que todo ser humano viva con dignidad. Pero, por desgracia, esta no es la realidad para millones de personas en todo el planeta. Hoy, Bello Mundo te va a llevar a un escenario sombrío y desolador, los países más pobres del planeta. Y prepárate, porque vas a descubrir la cruda realidad de quienes ganan al día menos de lo que tú te gastas en una taza de café. Número 15. Mali. Viajaremos a Mali, en África Occidental, un país que, a pesar de sus inmensos desafíos, posee una historia y una cultura impresionantes. Hogar de Tombuctú, la legendaria ciudad que fue un centro intelectual y comercial de renombre mundial, Malí aún mantiene vivas tradiciones centenarias. Sus esperanzas económicas están fuertemente ligadas a las zonas irrigadas por el río Níger, el tercero más caudaloso de África, donde el 80% de la población depende de la agricultura y la pesca para sobrevivir. Pero aquí empieza el problema. Con el 65% del territorio desértico o semidesértico, queda poco espacio para la siembra, y para colmo, el país es muy vulnerable al cambio climático y a las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial, especialmente del algodón, su principal producto de exportación. Para sobrevivir, el país depende de la ayuda exterior, mientras que los violentos conflictos en las regiones del norte y el centro no hacen sino agravar el caos. PIB per cápita, solo $880, una cifra que revela la brutalidad de la crisis económica que asola el país. Número 14. Burkina Faso. Todavía en África Occidental, nuestro siguiente destino es Burkina Faso, donde los retos económicos son tan abrumadores como los de su vecino Malí. A pesar de ser conocido por su vibrante música tradicional y por FESPACO, uno de los festivales de cine más importantes de todo el continente africano, la riqueza cultural de este país contrasta fuertemente con su dura realidad económica. Con un PIB per cápita de solo $870, la población local lucha por sobrevivir, dependiendo casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia. El algodón es la principal fuente de ingresos, pero la producción agrícola sufre largos periodos de sequía y unas infraestructuras deficientes, que hacen la vida aún más difícil. ¿Y conoce el dicho de que no hay nada que no pueda empeorar? Así es. En los últimos años, la situación en Burkina Faso ha empeorado drásticamente por la inestabilidad política y los devastadores ataques de grupos extremistas que han obligado a miles de personas a huir de sus hogares. Este caos no ha hecho sino intensificar la inseguridad alimentaria y la falta de servicios básicos como sanidad y educación, sumiendo aún más al país en una crisis sin fin. Número 13. Liberia. Continuando nuestro viaje por el continente africano, llegamos a Liberia, otra nación que se enfrenta a enormes desafíos. Conocido por ser la primera república independiente de África, este país tiene fuertes lazos con Estados Unidos, que influyen en su cultura y estilo de vida hasta el día de hoy. Prueba de ello es su bandera, que es prácticamente una réplica de la estadounidense. A pesar de esta herencia histórica, la realidad económica de Liberia es muy diferente de la de Estados Unidos. Mientras que el PIB per cápita de los norteamericanos ronda los $77.000, en Liberia el PIB per cápita es de solo $808. Esta enorme diferencia es el resultado de décadas de inestabilidad, incluidos años de guerra civil y la devastadora epidemia de ébola, que destruyó gran parte de las infraestructuras y dejó la economía en ruinas. Durante el brote de ébola, el país fue uno de los más afectados, con miles de muertos. El sistema sanitario, ya de por sí precario, no pudo hacer frente a la demanda, y sectores como el comercio y la agricultura se paralizaron. El impacto fue tan grave
que el país sigue luchando por reconstruir sus cimientos económicos y sociales. Número 12. Somalia. En el 12º puesto de la lista de países pobres, nos encontramos con Somalia, un país que se enfrenta a grandes retos económicos y sociales. Conocida por su inestabilidad política y sus conflictos de décadas de duración, Somalia sigue intentando volver a ponerse en pie tras años de guerra civil, graves sequías y, más recientemente, la pandemia de COVID-19. Actualmente, el PIB per cápita ronda los $727,70, lo que convierte al país en uno de los más pobres del mundo. La economía depende en gran medida de la ayuda financiera enviada por los somalíes que viven fuera del país, así como de las exportaciones de ganado y la agricultura de subsistencia. Para complicar aún más las cosas, la amenaza constante de conflictos armados, con grupos extremistas como Al-Shabaab, hace que la población tenga dificultades para acceder a servicios básicos como la sanidad y la educación. Se calcula que el 55% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, con pocas esperanzas de mejora a corto plazo. Número 11. República Democrática del Congo. Llegamos ahora a la República Democrática del Congo, un país enorme con un suelo rico en cobre, diamantes, oro y cobalto. A pesar de todo este potencial, la población se enfrenta diariamente a graves problemas. Tras décadas de guerras civiles y conflictos que han acabado con la vida de millones de personas, el país sigue sufriendo inestabilidad política y corrupción, lo que dificulta el progreso. Alrededor del 73% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, sobreviviendo con menos de $2 al día, lo que supone unos $670 anuales por persona. Aunque el sector minero es una importante fuente de ingresos, esto no se refleja en la vida de la mayoría. Alrededor del 80% de la población trabaja en la agricultura de subsistencia, pero debido a la falta de infraestructuras, solo se cultiva el 10% de las tierras cultivables. Número 10. Mozambique. En el 10º puesto nos encontramos con Mozambique. A pesar de sus enormes reservas de gas natural y minerales, la vida no es nada fácil para la mayoría de la población. Con un PIB per cápita de unos $630, Mozambique se ha enfrentado a muchos problemas para transformar su riqueza en mejoras para la población. Aunque la economía ha crecido con la explotación del gas en el yacimiento de Coral Sur, lo cierto es que esta riqueza aún no llega a la mayoría de los mozambiqueños. ¿Y las razones? Oh, hay varias. De hecho, es una combinación de factores: conflictos armados en el norte del país, corrupción y la amenaza del terrorismo, especialmente en la región de Cabo Delgado, que sufre ataques de grupos extremistas desde 2017. Esto no solo afecta directamente a las comunidades locales, sino que también retrasa el desarrollo de infraestructuras esenciales. Además, la corrupción sigue siendo un grave problema que impide que las inversiones lleguen allí donde más se necesitan. Número 9. Níger. Dejando Mozambique, nuestro destino ahora es Níger, otro país que se enfrenta a enormes desafíos, a pesar de sus riquezas naturales como el uranio y el petróleo. Con un PIB per cápita de unos $610, la mayor parte de la economía nigerina depende de la agricultura, que representa el 40% del PIB. Sin embargo, este sector se ve a menudo obstaculizado por las sequías, las plagas y la pobreza del suelo, lo que empeora aún más la situación. Es más, en 2013, el país fue objeto de sanciones económicas y cierre de fronteras debido a un golpe militar, lo que hizo que los precios de los alimentos se dispararan y generó una crisis de liquidez en el sector bancario.
lo que en otras palabras significa que los bancos no tenían dinero suficiente para realizar transacciones y satisfacer las necesidades de la población. Por no hablar de que la inseguridad alimentaria afecta a unos 2.300.000 personas y los conflictos armados en varias regiones, unidos a la presencia de grupos extremistas, complican aún más la vida de millones de habitantes. Número 8. Malawi. Ahora nuestro viaje nos lleva a Malawi, un país sin salida al mar del sur de África, famoso por sus impresionantes paisajes y el emblemático lago Malawi, el 9º más grande del mundo, fuente vital de agua dulce cristalina. Pero detrás de toda esta belleza, la realidad económica de Malawi es mucho menos atractiva. Con un PIB per cápita de unos $570, el país se enfrenta a enormes retos para mejorar la calidad de vida de su población. Más del 80% de la población depende de la agricultura para sobrevivir, pero esta base económica se ve constantemente amenazada por perturbaciones climáticas como sequías y ciclones, que destruyen las cosechas y agravan la crisis. Y para colmo, no hay indicios de que esta dura realidad vaya a cambiar a corto plazo. Como consecuencia, el 72% de la población sigue viviendo con menos de $2 al día. Número 7. Yemen. Y ya que hablamos de la lucha por sobrevivir con menos de $2 al día, nuestro siguiente destino es Yemen, un país asolado por el conflicto armado y escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo. Con un PIB per cápita de apenas $540, Yemen es el retrato de una nación desgarrada por años de guerra civil que han destruido su economía y sus infraestructuras, convirtiendo la vida de millones de personas en una pesadilla constante. Desde que comenzó el conflicto entre el gobierno yemení y los rebeldes Houthi en 2014, la destrucción no ha cesado. Millones de personas se han quedado sin acceso a servicios básicos como agua, alimentos y sanidad, mientras que alrededor del 80% de la población depende desesperadamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Y la tragedia no se detiene ahí. El hambre crónica castiga a gran parte del país, con la escalofriante cifra de 2.200.000 niños que sufren desnutrición aguda. El sector agrícola, que antaño sostenía gran parte de la economía, está en ruinas, y el desempleo ha alcanzado niveles alarmantes. Para completar el panorama de horror, el sistema sanitario se ha derrumbado, destruido por los incesantes bombardeos y la falta de recursos. Lo que les queda a los yemeníes es una lucha diaria contra un caos que parece no tener fin. Número 6. Sudán. Llegamos a Sudán, un país que, a pesar de su abundancia de recursos naturales como el petróleo y el oro, se enfrenta a una realidad económica y social absolutamente desastrosa. Con un PIB per cápita de apenas $530, la situación en Sudán es aún más dura de lo que las cifras podrían mostrar. En los últimos años, el país se ha visto asolado por violentos conflictos entre las fuerzas armadas y grupos paramilitares, que se han intensificado brutalmente desde 2003. Estos enfrentamientos no solo han paralizado la economía, sino que también han sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes, dejando a millones de personas en la pobreza extrema y dependientes de la ayuda para sobrevivir. Por si fuera poco, la guerra ha obligado a más de 4 millones de sudaneses a abandonar sus hogares, convirtiéndolos en refugiados en su propia tierra. La inseguridad alimentaria acecha ahora al país, poniendo a 17.700.000 personas al borde de la inanición. Número 5. Madagascar. En el número 5 de nuestra lista, aterrizamos en Madagascar, ese país que muchos conocen por la película llena de animales divertidos, como los lémures. Pero fuera de la gran pantalla,
La realidad de la isla es bien distinta. Madagascar es famosa por su biodiversidad única, hogar de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Pero para la población local, la vida dista mucho de ser una colorida animación. Con un PIB per cápita de apenas $529, alrededor del 80% de la población apenas puede llegar a fin de mes, viviendo con poco más de $2 al día. Para muchos, la existencia se reduce a una lucha diaria contra la pobreza extrema. La mayor pesadilla de Madagascar es la inseguridad alimentaria. Los devastadores ciclones y las constantes sequías han convertido la vida de millones de personas en un auténtico campo de batalla por la comida. En la actualidad, alrededor de 1 millón de personas en el país se enfrentan a condiciones de hambre extrema, viéndose obligadas a consumir incluso cactus para sobrevivir. Número 4. República Centroafricana. Nuestro siguiente destino es prácticamente desconocido, y lo más probable es que nunca hayas oído hablar de él. En algún lugar olvidado de África, existe una nación llamada República Centroafricana. Por desgracia, más desconocida que su nombre, es la trágica realidad de este país, que se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis que mata en el anonimato, lejos de los focos del mundo. Al igual que los demás países de esta lista, la República Centroafricana es increíblemente rica en recursos como diamantes, oro y madera. Sin embargo, la población no se beneficia de esta riqueza. Esto se debe a que la República Centroafricana lleva décadas sumida en el conflicto armado y la inestabilidad política. Con un PIB per cápita de unos $460, más del 70% de la población vive en la pobreza extrema. Para colmo, el 90% de la población no tiene acceso a la electricidad y las infraestructuras básicas del país son prácticamente inexistentes. Número 3. Sudán del Sur. En nuestro top 3 encontramos a Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Con solo 12 años de independencia, el futuro parecía lleno de esperanza, prometiendo paz y prosperidad. Pero esa promesa pronto dio paso a una sombría realidad. Desde su independencia en 2011, Sudán del Sur se ha enfrentado a una serie de crisis, conflictos fronterizos, disputas por el petróleo y violentas luchas tribales. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo se ha convertido en una pesadilla continua, agravada por la falta total de infraestructuras y servicios básicos. Con una población de casi 11 millones de personas, de las que más de la mitad son jóvenes menores de 30 años, Sudán del Sur tiene un PIB per cápita de apenas $480. Pero lo más aterrador es que el 90% de esta población vive en la pobreza extrema, sin perspectivas de una vida digna. Y por si esto no fuera suficientemente trágico, la mortalidad infantil en el país es devastadora. 1 de cada 7 niños muere antes de cumplir un año. Número 2. Sierra Leona. Ahora aterrizamos en Sierra Leona, un país desgraciadamente más conocido por sus problemas económicos y sociales que por su belleza natural. Famoso por sus diamantes, de los que quizá haya oído hablar, el país también se enfrentó a una de las guerras civiles más devastadoras de África, una cruda realidad retratada en la producción de Hollywood Diamantes de Sangre, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que retrata la extracción de diamantes durante la Guerra Civil de los años 90. Por si este turbulento pasado no fuera suficiente, el país, al igual que Liberia, se enfrentó al brote de ébola entre 2014 y 2016, que no hizo sino empeorar la situación. En la actualidad, el PIB per cápita del país ronda los $460, es decir, un padre de familia recibe cada día el equivalente a una taza de café de la panadería. Número 1. Burundi.
En lo más alto del podio de la pobreza se encuentra Burundi, un pequeño país de África Oriental que se enfrenta a enormes desafíos tras haber sido devastado por una guerra civil que dejó profundas cicatrices en la nación. Aunque posee tierras fértiles, más del 80% de la población burundesa depende de la agricultura para sobrevivir, una actividad constantemente saboteada por los problemas climáticos y la falta de infraestructuras. Con un PIB per cápita de apenas $320, Burundi destaca como uno de los países más pobres del mundo. Más del 70% de la población sobrevive con menos de $1 al día, una realidad brutal que hace prácticamente inaccesibles necesidades básicas como la alimentación y la sanidad. Para hacernos una idea, la esperanza de vida en el país es de apenas 50 años y un asombroso 75% de la población está desnutrida. Y por si fuera poco, el país sigue dependiendo desesperadamente de la ayuda exterior para mantener áreas esenciales, hundiéndose cada vez más en un ciclo de pobreza y dependencia que parece no tener fin. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta lista? ¿Te ha sorprendido alguno de los países que aparecen? Si conoces alguna otra historia o curiosidad sobre estos lugares, compártela con nosotros en los comentarios. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, estarás al día de todos los vídeos y curiosidades que te traigamos sobre nuestro bello mundo. A los que habéis visto hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.